siempre habrá la sombra con perfume. Somos Asamblea Radio. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidente y diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, director de la Oficina de Participación Ciudadana, José Perales, plataforma de transmisión, Seno FM Radio, Somos Asamblea Radio y Post, canal de YouTube, Somos Asamblea Radio, redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, Facebook, Participación Ciudadana. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente en un programa de qué educación estamos hablando. En esta oportunidad profundizaremos en la importancia del estudio de la cosmovisión de los pueblos originarios para preservar la identidad y el gentilicio. Contaremos con la participación especial del doctor Bernardo Fernández. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Sachi. Docente universitario, investigador, estudioso de la lengua originaria. Desarrolla varias líneas de investigación en las que destacan la cosmovisión de los pueblos originarios, orabilidad e idiomas indígenas, sistema jurídico ancestral, políticas públicas de participación de los pueblos indígenas, entre otras de vital importancia. Profesor, en esta oportunidad, cuando hablamos de cosmovisión, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Y por qué es lo mismo que no simplemente hablar de tradiciones? Ajá, ta wala yu sachi que na ya shi. Ni vaya yo tin vaya suna itu fruto bichi murauska. Era como into karalok ta kaspura tu huaypa ko fruto huachin. Pero estamos acá reunidos en esta casa de leyes, decía en el idioma guayunaiki, donde estamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con nuestros principios y nuestros fundamentos de pensamiento de los pueblos originarios. Justamente cuando estamos hablando de la cosmovisión, es el pensamiento, es la manera de ver el mundo que está basado en tres elementos importantes que es necesario conocer para poder comprender los pueblos originarios. Cuando hablamos de pueblo originario estamos hablando de todos los pueblos en el mundo que han tenido su cultura, su visión propia, sus pensamientos. Y uno de los factores comunes está en tres elementos que unen el pensamiento: la naturaleza, el cosmos y la parte humana. Tres elementos inseparables, en equilibrio, en armonía. Bajo esos tres elementos salen valores, salen leyes, salen la forma de educar y de la visión de poder mover el mundo. Si el mundo se mueve sobre la base de esos principios, donde estos tres elementos, humano, naturaleza y cosmos, están en condiciones iguales. Nadie es superior a otro, ni la naturaleza del humano, ni el humano de la naturaleza, ni el cosmos. Nadie es propietario, ni de la naturaleza, ni del cosmos. Esto permite una comunicación y una armonía que cuando se rompe el equilibrio es cuando se generan los conflictos. Si para nosotros no hay problemas de conflicto, lo que hay es un problema de desarticulación y desequilibrio en los tres elementos. Por eso que todo eso nos rige a nosotros, a todos los humanos, desde que el humano está sobre la faz de la tierra, que ahora se registra en libros sagrados. Bueno, eso es el pensamiento único que hay, de armonía, de complementariedad y de visión sobre el cómo vivir sobre la faz de la tierra. Son los elementos que nosotros definimos, unimos y lo definimos como una cosmovisión. Hoy en día se escucha y se parece ser que eso es cosa del pasado. ¿Es cosa del pasado ese estudio? Realmente es algo que está, bueno, tiene su raíz, su origen. Como decíamos, que ahorita se registra en libros sagrados, pero que está presente desde que el humano está sobre la faz de la tierra. Está en el presente y marca rutas para el futuro. Así que ni se estancan, y lo otro es, con respecto a las dimensiones que tienen los pueblos originarios, de acuerdo a la cosmovisión, para nosotros el tiempo es infinito. El tiempo es infinito. La visión que tenemos sobre lo que es el espacio
no tiene límites, no tiene fronteras. Y las dimensiones de considerar pues, la parte natural, humana y cosmos como humano. Nosotros humanizamos la naturaleza, humanizamos el cosmos, de tal manera que nosotros cuando de pronto hoy se utiliza el término madre tierra. ¿Y por qué definen madre tierra? Madre tierra porque consideramos que la tierra es humana, tiene su ciclo de reproducción, tiene su ciclo inclusive de movimiento, y eso nosotros lo permitimos. Y ahí que la definición entre todo, tanto humano, naturaleza y cosmos, lo definimos como hermanos. Hay un valor ahí que transversaliza ese pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con el agradecimiento. Se agradece todo. Sí, sí, justamente cuando hablamos de tres elementos que son iguales, que somos hermanos, decimos entonces que esas condiciones de humanización a la naturaleza y al cosmos, hay un nivel de respeto. Cuando hay respeto, también nosotros obedecemos a lo que la naturaleza nos indica, porque hay comunicación. Bueno, dentro de mi formación académica soy comunicador social y muchas veces el debate está en que se quiere indicar de que la comunicación es solamente entre humanos, es mentira. Se ha demostrado que lo que el humano no percibe, la naturaleza te lo comunica. Muchas veces la naturaleza tiene elementos que tampoco puede captar y percibir, pero el cosmos te lo da. El cosmos genera elementos de gravedad, energía, que hacen que a través de los signos y los símbolos lleguen pues, a la naturaleza y la naturaleza al humano. Entonces, de tal manera que hay una articulación permanente, una comunicación inseparable. Entonces, cada cosa que sea de bienestar, enviada por el cosmos, la naturaleza, el ser humano agradece. Y cuando uno agradece, ese es otro principio de agradecimiento, como el caso de la fertilidad de la tierra. La fertilidad de la tierra nos permite a nosotros, por elementos de carácter fenómenos naturales, la lluvia, elementos de gravedad, de ubicación geográfica, cuando salen los frutos, que nos permite a nosotros sembrar, cosechar, nosotros agradecemos esa tierra. Solo que nos malinterpretan y creen que somos idólatras. Cuando nosotros agradecemos a la luna, al sol, a la lluvia, nos dicen que somos adoradores de la lluvia y del sol. O sea, nos tildan de idólatras. Hace 1500, desde 1498 para acá, que llega ese proceso de invasión y genocidio que diezma a la población indígena. ¿Cómo han hecho para preservar ese saber y mantenerse en pie a ese proceso cultural? Sí, precisamente esa vinculación de los tres elementos inseparables nos ha permitido vivir, y no solamente vivir a corto plazo. Si ustedes, bueno, los epidemiólogos en caso de la medicina han ubicado que la edad etaria pues, de los indígenas pasa de los 100 años. Y si es calculado de acuerdo al calendario gregoriano, porque nosotros tenemos otro calendario que nos permite tener mayor amplitud de lo que es la visión del tiempo. Entonces, no son 365 días. Sí. No son. Nosotros lo calculamos sobre, por ejemplo, lo que es la lluvia, los ciclos de lluvia. En el caso del Guayú, pues vamos a referirme a la parte de Guayú. Hablamos de Caxí. Caxí es luna. Y el indicador está de acuerdo a los ciclos menstruales de la mujer. Entonces, 28 días. Entonces, no son 30 ni 31 días. 28 días. De acuerdo al ciclo, que eso no falla. Y lo mismo también lo del Caí, que es el día, y el Juyá, que es la lluvia. Entonces, estamos allí en una situación de que esto, lo de la ubicación de la naturaleza, del cosmos, es imperdurable. O sea, tiene un ciclo de vida largo. A veces cuando estamos hablando de astronomía, comenzamos a hablar de años lunares, solares, este ciclo, son miles de años. Entonces, este conocimiento, esta información que traen los pueblos originarios, que se transmite de generación en generación, inclusive dentro del campo de la genética médica, también hemos luchado eso, porque la genética médica dice que solamente transmite el conocimiento por la vía, recuerdo, la genética solamente transmite elementos, rasgos de piel, de color. No es mentira, nosotros hemos demostrado que hay elementos genéticos que vienen de antiguas generaciones
y que están presentes en el futuro, en el presente y que para el futuro están. Hay partículas de neuronas que se van a transmitir de generación en generación, de todo lo que es nuestra generación. Y eso puede aparecer en cualquiera de nuestras generaciones. De tal manera que la acción del conocimiento no se pierde, está presente. Entonces, perduramos en la vida. Acabamos de pasar un ciclo fuerte con respecto a la pandemia. O sea, para que nosotros veamos de que cómo el conocimiento y la acción científica nuestra se ha mantenido en el sentido de preservar elementos de la naturaleza y del cosmos. Es decir, nosotros vivimos, la mayor parte de los pueblos originarios vivimos en frontera. Y siempre nos dijeron que la ruta epidemiológica, sea cerco epidemiológico, es trancar fronteras para que no pasara la epidemia. Estamos en Occidente, estamos en la zona oriental, en la zona sur. Y cuando uno revisa las estadísticas médicas, uno se va a conseguir epidemiológicamente que los menos afectados, donde hubo menos bajas y víctimas fueron los pueblos originarios. Generalmente escuchamos y vemos, pues, y conocemos de que ser venezolano, tener la presencia del venezolano es a través del béisbol, de la arepa, del baile, del tambor, ¿no? ¿Qué de los pueblos originarios conservamos hoy que lo podamos identificar? Palabras, celebraciones, que lo usemos de manera cotidiana, pero que no lo tengamos presente que viene de los pueblos originarios. Sí, por ejemplo, el aspecto colectivo. La mayor parte de los juegos, excepto el deporte del boxeo, que son 2 personas, pero siempre va hacia lo colectivo. Esa unión o ese pensamiento, esa articulación colectiva que se genera, permite que podamos desarrollar acciones de faena. O sea, por ejemplo, cuando uno empieza a revisar, cuando en una oportunidad conocí lo que es la traducción de lo que es la cantata, con el vínculo cultural entre teatro, música, baile. Los pueblos originarios toda la vida hemos hecho eso. Es decir, nuestra acción de faena está en 1, la acción de agruparnos, reunirnos. 2, para expresar nuestro sentimiento, nuestro agradecimiento, y en eso está el baile. Está la imitación. Por ejemplo, nosotros, como pueblo originario, aunque la educación nos dice que hacer señas es mala conducta, nosotros, pueblo originario, reforzamos nuestra oralidad con la dramatización. Si nosotros cuando expresamos un vocablo, lo expresamos también mímicamente, hacemos señas y decimos qué es. Si el que no entiende el idioma lo entiende y comprende el lenguaje de señas, entiende rápidamente lo que queremos transmitir. Entonces, eso a través de lo que es las acciones de unión, de articulación, vamos a la acción de equilibrio. Entonces vamos a un encuentro entre 2 grupos, y bien sea entre parejas, bien sea en grupos, empezamos a mostrar pues, la competencia. Por eso es que no gritan. son acercamientos muy en silencio, apenas susurros, pero con la mímica acompañan ese complemento de la oralidad. Esa que usted dice, el agruparse, el estar juntos, permite hacer cosas. El sistema educativo de los pueblos originarios se da de esa manera igual. ¿Cómo se enseña? Se pone el pizarrón, se ponen los niños enfrente, hay una persona que enseña, muestra. ¿Cómo hace? Es una lucha permanente y una resistencia en cuanto a confrontar, porque toda educación tiene un principio y una filosofía, tiene un elemento ideológico. La educación se hace para sostener un modelo de producción, una determinada sociedad. Todo el pensamiento indígena, que es unitario, complementario, esos valores están sobre la base comunitaria, de agrupación, de unidad. Mientras que, por ejemplo, la educación capitalista lo que te hace es desarticular, desmembrar y separar a la persona cada día más y lo individualiza. Es tanto así que en plena era tecnológica actual, siglo XXI, ya en una mesa estamos sentados 5 de la familia y no nos comunicamos. Estamos totalmente aislados y separados. Esa es la intención. Mientras más te individualizan, más te separan, es para mayor dominación y control. Entonces los pueblos originarios, en esa parte, nosotros, desde el mismo proceso de formación. Por ejemplo, nosotros tenemos la educación.
desde la procreación. Nos forman para asumir el rol de padre, asumir el rol de madre, de hermano, de ser familia. Asumimos, o sea, hay un proceso de formación. Una formación para la vida. Para la vida. Para sostener el sistema. Sí, y luego estamos... De roles. Sí, y luego estamos ya en la parte de la faena, desde el vientre de la madre estamos siendo formados, que es una visión de grupo, colectivo, y así vamos de acuerdo inclusive a los géneros. Pues, para nosotros los géneros es complementario, no hay separación de género. O sea, no tenemos esa visión de feminismo ni de machismo, sino una visión de complementariedad, hombre, mujer, sexo, ¿no? Y buscamos ahí en esta parte de que el proceso de formación sea amplio, abierto, es decir, como un laboratorio. O sea, si vamos a pescar, lo hacemos, enseñamos directamente en el mar. Si vamos a la cacería, vamos a un sitio, lo hacemos directamente en el lugar para poder aprender. Y lo otro es que siempre va guiado por el tutor, que en el caso del abuelo, los tíos. Y lo otro es que no hay separación de edad. O sea, cada quien ocupa un rol y de participación dentro de ese proceso y se va formando de esa manera, de tal manera que se convierte de una vez en educador. Entonces, cuando nos montan en un salón de clase, eso es traumático. O sea, nosotros a veces me he tocado con la parte de los idiomas, que no podemos estar enseñando los idiomas indígenas con alfabeto prestado. Se puede decir, para decir guayú, ¿cómo voy a escribir guayú con W, que es inglesa? Y las diéresis, que son francesas. Son idiomas prestados, son alfabetos prestados. Entonces estamos ahorita en un proceso de buscar los sonidos nuestros y llevarlos a los símbolos de la escritura. ¿Cómo hicieron en el proceso de esos derechos donde muchos de los textos, muchas de las historias fueron traducidas a las lenguas de los pueblos originales? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, porque es contar eso que usted dice, pues, utilizar sistemas prestados, sistemas copiados. Por ejemplo, el proceso de invasión, ¿cómo se explicó en los textos? Sí, Cuando el niño viene desde pequeño y luego se consigue, bueno, entendiendo de que él es parte de la naturaleza, que esto es una cosmovisión, una sinergia, un sistema ecológico que lo determina como ser dentro de un grupo social. Y luego llega a la escuela y le echan el cuento de que llegó Cristóbal Colón a descubrirlo. Sí, aquí los intentos que se han hecho, el acercamiento un poco desconociendo y no partiendo de la realidad. Porque la educación prácticamente es una imposición para sostener un Estado. Eso forma parte de lo que es el principio ideológico para llevar, pues, imponer una idea, un principio. Entonces a nosotros... Fuerte, porque primero sabemos lo que fue la colonia, las consecuencias, el genocidio. Entonces que nos vayan a transcribir, a traducir, porque es traducción, traducir al pie de la letra lo que hizo Colón. Al Guayunay, que puede decir algo. Entonces, totalmente choca, pues. Por ejemplo, que también cuando tenemos el caso de palabras que no son propias indígenas. En zonas donde no se ve el avión y que nos vayan a traducir la palabra avión en Pemón, o sea, no está dentro de lo que... Por ejemplo, en el caso guayú decimos castunas significa lo que tiene alas. O sea, buscamos un término que se asemeje a ese aparato que tiene alas. Y decimos castunas es tener aparato que tiene alas. Entonces, esa es la manera de poder llevar, porque una cosa es traducir, otra cosa es interpretar. Bueno, me han tocado cosas fuertes. Bueno, de entre esas cosas fuertes vamos a hablar en la próxima sesión del programa de qué educación estamos hablando. Estamos hablando con el doctor Bernardo Fernández, quien está explicándonos el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios. Ya regresamos a su programa de qué educación estamos hablando. Continuamos con su programa de qué educación estamos hablando. Hoy nos acompaña el doctor Bernardo Fernández. Doctor, usted dice que ha tenido que asumir retos. Creo que entre los retos para poder traducir y poder entender el sistema en el cual se estaba desenvolviendo, la cosmovisión de los pueblos indígenas, lo llevó a asumir la responsabilidad de adelantar estudios superiores.
de teología precisamente. Sí. Entendemos que en los años 90, 80, 90, el profesor Esteban Monzoye hablaba de las nuevas tribus, porque si hay dentro de los pueblos originarios una condición de vida, una cosmovisión de vida como la que usted acaba de exponer, porque el sistema con las nuevas tribus va sobre ellos, Sí. como una acción premeditada, con una acción para tumbar los valores, las creencias, tumbar los símbolos y minimizar, por lo que usted ha expuesto, esa educación milenaria, esa forma de vida milenaria que usa el principio de la igualdad, del agradecimiento y el principio del convivir con la naturaleza de manera armónica con unos y con otras. Sí, de la parte de esa cosmovisión nos da también el elemento que es la visión o lo que es la acción del ser humano. O sea, para los pueblos originarios en todas partes del mundo, o sea, concebimos que somos cuerpo, somos alma y espíritu. Tres elementos que son para nosotros el cuerpo, bueno, porque físicamente y anatómicamente somos. La parte del espíritu es una energía que se mantiene perdurablemente. Y antes de que empezaran los físicos a decir que la energía no se destruye, sino que se transforma, a los pueblos originarios ya teníamos esa visión con respecto a lo que es la fuerza, lo que es el trabajo, la acción. Y después está la parte del espíritu, del alma, que es ya lo que tiene que ver con lo que es la acción de protección, la protección sobre los seres que existen, tanto cósmicos como la parte natural y humana. Entonces, esos elementos, esos principios, también fueron estudiados por los elementos que tienen que ver con los filósofos. Los filósofos destruyeron esa unidad. Hay filósofos que ustedes pueden leerlo y revisar lo que separaron el espíritu de la materia. El materialismo por un lado, el espiritualismo por otro lado, y elementos que fueron, inclusive de manera sarcástica y destructiva, a decir de que el pensamiento originario era algo pragmático, algo inclusive de definirlo como sin alma, sin elementos de pensamiento, que no era un pensamiento unitario, que no era un pensamiento coherente. O sea, llegamos al punto de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que conocemos, pues llega a un nivel de inferior para ellos. Entonces cuando uno ve esto, o sea, ve esta realidad y uno conociendo la realidad, el origen de uno, y que uno en la medida que uno va entrando a la academia, uno entra a la academia a veces con el engaño, pues, de que estudiando uno se va a superar. Mentira, pues cuando uno llega y comienza a obtener títulos y uno va viendo, bueno, pues esto no es lo que soy, no es lo que soy, no es lo que representa, esta no es mi escuela. Entonces, en varias oportunidades me dicen, oye, pero tú eres sarcástico en el sentido de decir de que aquí lo que hacen es deformarnos. Y es verdad. Cuando nosotros agarramos un pueblo indígena, un hermano indígena, con sus principios, con su realidad, con su visión científica, y lo metemos en una escuela, lo deformamos, lo perdemos. Entonces lo convertimos en un indígena doctor, pero con pensamiento occidental. Entonces, para nosotros, bueno, fuerte esto y batallar, porque uno se enfrenta a lo que es ya lo constituido. Aquí, como decía al principio, los contenidos programáticos ya vienen sellados, un sello ideológico que te dice aquello no sirve, lo otro no sirve. Entonces, o terminamos desertando o terminamos siendo unos enajenados o alienados. Cómplices del sistema. Sí, entonces eso para nosotros, la parte espiritual, conociendo de que hay agradecimiento, de que somos espíritu, que somos cuerpo y somos alma, nos permite movernos en una realidad, movernos y saber con equilibrio, movernos en la vida. Esos elementos y principios también la teología lo estudia, lo revisa. Y ven que hay pueblos todavía que piensan así. Y ahí que ellos toman como doctrina, el estudio teológico ha tomado elementos
y principios que van a aislar también. Te aíslan totalmente de la parte material, toman el espíritu. Entonces, cuando llega el elemento ya del espíritu, se van para una comunidad y le explican y le dicen, entonces ellos prácticamente se ven retratados, porque ese principio de acción y de convivencia espiritual lo traen sellado por toda una vida. Entonces, la facilidad de poder penetrar. Por eso es que muchas sectas, muchos grupos religiosos dicen de los indígenas, y cuando uno saca la cuenta la cantidad de iglesias religiosas que hay en los pueblos indígenas, es producto de eso. O sea, ubican como un sitio frágil, apto para penetrar. Y ahí es que la mayor parte de las misiones se van para allá. Y dominar, inclusive cambiar. Por ejemplo, nosotros nos ubica de que si nosotros adoramos, nos matan también el pensamiento. Si agradecemos, lo interpretan y lo traducen como una adoración. Y te dicen que eso es satánico, eso es malo. Te convierten, te enajenan y te quitan todo lo que eres un demonio. Y ahí es que las nuevas tribus usó, inclusive hizo traducciones, y hay varios grupos, como el Instituto Lingüístico de Verano, que usó los idiomas indígenas para traducir pensamientos y religiones, doctrinas. Nosotros no tenemos doctrina. Y por cierto, ahorita tenemos un debate con respecto a lo que es culto y religión. Nosotros no somos religiosos, nosotros no hacemos culto, nosotros hacemos agradecimiento. Y es un debate que tenemos y que me lleva, pues, bueno, no digo por mí, sino por cuestiones ya de buscar nuestra identidad, de salvar nuestra identidad, para la parte espiritual, donde ubicamos y esclarecemos estos hechos y lo ponemos lo comparamos, lo ponemos con muestras, o sea, colocamos elementos demostrativos que nos indica de que eso forma parte de un pensamiento y que no es religión, que no es culto, que no es adoración. Entonces, eso es lo que nos lleva, pues, a buscar, pues, independientemente que no sea el título, el cartón o el diploma, es de buscar nuestra identidad para evitar esto. Y en el otro segmento hablábamos del caso de la enseñanza, porque nosotros, la mayor parte de la educación intercultural bilingüe que se inició, eso fue trágico. Traducir acciones, genocidio en los idiomas. Y lo otro es que desarticula la unidad. Cuando te colocan un salón de clases, te encierran en 4 paredes, cuando eso no es la manera del aprendizaje. Y lo otro es el uso de la pizarra y los idiomas. Entonces nos disgrega. Entonces, hoy tenemos ese reto y estamos... ¿De cuántas poblaciones indígenas estamos hablando, profe? Bueno, ahorita en el país. Bueno, estamos... Porque estamos hablando también del Centro de Investigación a través de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sí, la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene los centros de estudio. En los centros de estudio están el Centro de Estudio Pueblos y Culturas Indígenas. A través de este centro de estudio estamos de acuerdo a los parámetros de lo que es la investigación. Nosotros hemos ubicado alrededor de 16 líneas de investigación. Entre esos están los idiomas, está la parte de la espiritualidad, tiene que ver con la parte de la cosmovisión, está también lo que es política pública, porque hemos estado pues, incursionando en la parte pública. Tenemos ahorita en nuestra Asamblea Nacional aquí, gracias al comandante Chávez, pues, se logramos colocar nuestra representación en los cuerpos deliberantes. Entonces, son líneas de investigaciones que estamos llevando y que actualmente nos ha permitido contabilizar pues, alrededor de 55 pueblos y culturas indígenas, pueblos indígenas originarios. Todavía seguimos descubriendo, todavía seguimos sumando a la lista los pueblos que todavía no están visibilizados. Exacto, porque cuando se hizo la Constitución teníamos apenas registrados 42, de acuerdo a los censos. Pero en la medida que vamos avanzando, que van apareciendo y que los mismos pueblos originarios se van identificando de que existe una apertura de visibilizarlo, ellos aparecen. Cuando uno revisa las características de idioma, de cultura, troncos lingüísticos, son grupos diferentes. Qué trabajo tan interesante, profe. Ahora hablando de qué educación estamos hablando, ¿por qué eso ha costado tanto de que se visibilice a través de un sistema educativo? Porque vemos entonces los idiomas, el caso de los idiomas o el caso de la espiritualidad. Solo conocemos un solo Dios, conocemos un solo idioma o 2 idiomas, que es el idioma castellano, el caso nuestro, y el otro idioma que tenemos que aprender sí o sí es el inglés.
Pero ¿por qué ese otro mundo que es posible a través de esos elementos que usted señala no se es visible? Bueno, o sea, sigue siendo... Y estamos hablando más de una lucha y una batalla por visibilizarse de más de 40 años. Sí, sigue prevaleciendo lo que es los fundamentos de la educación. En los fundamentos de la educación ya lleva sellado una educación muchas veces colonialista, una ruta de enajenar. Entonces, para los pueblos originarios el reto está en buscar esa identidad y se sigue dando, pues sigue presentando situaciones de esta naturaleza que para egresar de acuerdo a lo que es el reglamento y lo que son los elementos de egreso, te piden un idioma instrumental. Entonces, y muchas veces te colocan ya de una vez el idioma inglés. Si el inglés instrumental y es vital para poderte graduar. Sí, si sí. no haces eso, no te gradúas. Sí, Si has hecho aprobado sí, todo lo demás. entonces, en una patria donde estamos en un proceso de liberación, de emancipación, de identidad y de independencia, y muchas veces, bueno, y sabemos también quiénes son los que nos ponen la bota sobre la cabeza, pues, quiénes nos saquean, y nos colocan a veces el idioma que del opresor, es decir, el idioma del verdugo. Entonces son cosas que es resistencia permanente en este proceso, pues, de emancipación. O sea que la descolonización no solamente se puede decir de un baile, de un canto, sino también de la formación, que es vital. Porque seguimos muchas veces en cuanto a lo que es la educación libresca, envían pues, inclusive a actores determinados para que puedas seguir esa línea, y lo mismo te colocan el idioma. Entonces tenemos también la situación con respecto a las líneas de investigación, cómo investigar. A nosotros nos colocan una investigación determinada, que seguir esa ruta, pero los pueblos originarios tienen otra forma de investigar, tienen otra forma de fijar el conocimiento, cosa que no se da. Entonces, no se da producto de que la misma legislación te trunca las posibilidades de liberar. Entonces es un reto, es una lucha permanente y que, bueno, como una lucha entre lo estático y lo holístico. Sí, Sí, lo holístico de ver el mundo, entenderlo, comprenderlo con todos sus elementos, cómo se relacionan, y una cosa estática piramidal que más bien quiebra la lógica de la vida. Sí. Y afortunadamente estamos en un país y en un proceso donde los movimientos sociales, los ministerios, en el caso de la Misión Cultura, nos ha permitido abrir debate. Esto que estamos haciendo acá es una manera de colocar a flote, visibilizar las cosas que existen, y no es que existieron, existen, y nos mantenemos en la vida. Hay un riesgo para que se pierda las lenguas originales. Sí, de acuerdo a lo que es la revisión que se ha hecho, estamos ahorita en el marco del decenio internacional de los idiomas indígenas, de los pueblos originarios, es sobre la tendencia a la desaparición. O sea, un pueblo que pierda su idioma, pierde su vida prácticamente. Entonces también la intención de desaparecer no solamente el idioma, sino también lo que es la visión. Esta visión que tenemos es una visión que, por cierto, gracias también al comandante Chávez, lo visibilizó en el Plan de la Patria. En el cuarto y quinto objetivo está plasmado eso, o sea, cómo él entendió y recuperó de la necesidad de que preservar la naturaleza, la parte humana, nos permite sobrevivir, mantenernos. Entonces, hoy día estamos, bueno, en esa batalla que nos va a permitir sobrevivir y mantenernos. O sea, porque aquí la destrucción, la apropiación del humano, de lo que son la naturaleza y el mismo cosmos, hoy están peleando el espacio. Hoy se están peleando de quién domina el espacio, quién controla el espacio. Entonces, esos son elementos actuales de vida y para el futuro. Entonces, nosotros ahorita estamos en condiciones, como pueblo originario, nuestro conocimiento de aportar elementos para la vida en cuanto a lo que es el sistema productivo. Nuestro modelo productivo es totalmente diferente al modelo productivo capitalista, feudal, lo que se ha dado en la vida. Entonces tenemos herramientas y elementos como en estos momentos sobrevivir y mantenernos. Nosotros, en cuanto a lo que ha sido el bloqueo y esto que ha ocurrido, en una oportunidad en un programa de televisión me preguntaban, profe,
les afectó la paralización en esta parte a los pueblos originarios. Y bueno, afortunadamente los camiones de harina pan no llegan allá. Pero tenemos yuca, tenemos pescado, tenemos el cercano, pues podemos sembrar maíz. Eso, ¿no?, para nosotros es más nutritivo que lo que reparte Así en la empresa Polar. Sí. Entonces, son cosas que hoy... Que caemos como en una situación, profe, que escuchándolo, ¿no? Y uno se pasea y viendo el mundo como se está desenvolviendo hoy en guerras, en miedos sobre todo, en el terror, en la desesperanza, que en cualquier momento se desaparece, pero escuchando la narrativa que usted expone sobre ese otro mundo posible de que hablaba el comandante Chávez, hoy sí es posible a través de ese pensamiento ancestral, a través de esa cultura ancestral, porque en el plan de la patria, incluso en la Constitución, dice que todos debemos estar unidos, que nuestro objetivo es la paz, que nuestro objetivo es la armonía, que nuestro objetivo es convivir. Pero vemos que esos principios de vida están siendo vilipendiados, sesgados por un sistema imperial que está determinando las vidas de todos en el planeta. Sí, creo que hay dos puntos de vista. Uno que es colectivo, unitario, de vida y transformación y de avance. Y el otro es de ruptura, desequilibrio, control y dominio. Esos dos elementos van a generar la destrucción misma del planeta. Por eso es que acertadamente, pues, cuando el comandante Chávez habla sobre la preservación del planeta y de la especie humana, son complementarias. Y nuestro principio es complementario. Entonces, en esta oportunidad tenemos los elementos. No es algo perdido, no es del pasado. Está presente. Y en la medida que vamos haciendo ese equilibrio, vamos acercándonos a sobrevivir más. Cada día nosotros, inclusive en nuestro periodo de vida, como seres humanos, o sea, nuestra vida etaria pues está disminuyendo. O sea, ya prácticamente 50, 60, 70 años ya prácticamente el ser humano está está entrando en un nivel improductivo, mientras que en los pueblos originarios la revitalización, la ubicación de los idiomas y de lo que es el principio de la acción, que pues, también quiero resaltar pues, el elemento de la lucha con respecto a lo que es la escritura y la oralidad. Para nosotros la oralidad es vital, es fuerza, que nos permite mantenernos, y este medio que estamos usando en este momento, que vemos es la radio y los instrumentos de carácter electrónico y de carácter de informática, nos permite mantenernos en el tiempo. Porque inclusive nosotros no le tenemos miedo a la inteligencia artificial. Nosotros podemos ahí depositar todos los elementos que ancestralmente hemos tenido para efecto de llevarlos en el futuro y mantenerlos. No le tenemos miedo a la inteligencia artificial, más bien usamos porque sabemos que todo depende de la generación de los contenidos y los contenidos los tenemos. Entonces, bueno, realmente agradecemos esta oportunidad y tenemos bastante temas que hablar. Bueno, esta es su casa, no hay ningún problema, aquí podemos conversar, podemos seguir trabajando este tema. Claro, entiendo que el tema de los medios de comunicación y el tema de la inteligencia artificial es vital en este momento, ya que el cerebro incluso ha sufrido una transformación. Hoy solamente el cerebro vuelve otra vez a la etapa infantil de sonido, movimiento y color. Y creo que poder llevar una información histórica, una información importante a través de la dinámica, de los colores o la música, va a facilitar mucho mantener esta preservación de la oralidad que usted menciona, o de las tradiciones, o las cosas que efectivamente están propensas a desaparecer. Profe, pudiésemos decir entonces que mirar la historia, el contenido de los pueblos originarios nos permite a nosotros utilizarlo como escudo, lo podemos utilizar como escudo para preservar nuestra identidad, nuestro gentilicio como venezolanos. Sí, claro, partiendo de
de la realidad, partiendo de lo que es las características de ese pensamiento, que han tratado de destruirlo por cualquier vía, eliminando los idiomas, eliminando todo, inclusive hasta las acciones genocidas, de eliminar la parte humana, es una manera de evitar de que ese pensamiento se mantenga. Entonces, eso nosotros necesitamos realmente mantener, o sea, la difusión, en la medida que podamos colocar la verdad, cuáles son nuestros principios. Es decir, que si vamos a la parte filosófica, o sea, las características de una filosofía y una corriente se mantiene y se materializa a través de una escuela, a través de una corriente. Entonces, aquí la intención es alejar todo lo que pueda ser unidad, todo lo que pueda ser articulación, todo lo que pueda ser equilibrio y todo lo que sea preservación. El elemento y el pensamiento de preservación hay que buscar que no surja, porque eso va en contra de los intereses de quienes invierten y trabajan para la destrucción y para apoderarse, controlar el poder. Es un reto. Ya para cerrar, en su programa de qué educación estamos hablando, le damos el agradecimiento al profesor Bernardo Fernández, quien desde el Centro de Estudios Indígenas de la UBB nos dio la oportunidad de entrar un poco a la cosmovisión de los pueblos originarios. Doctor, bienvenido nuevamente a su casa. Esta será una ventana abierta ya para cerrar el programa. ¿Cómo hacemos la invitación a esos investigadores para que se sumen a ese centro de investigación y hagan sus aportes? Sí. Porque entiendo de que hay mucho trabajo que hacer. Bueno, o sea, de acuerdo a toda esta información que hemos en este momento hemos presentado, o sea, muchos elementos. Y sobre todo de los elementos de lo que es el principio de la cosmovisión, elementos de la naturaleza. ¿Cuánto no hay elementos ahorita que investigar, revisar y de recuperar y de mantener en la naturaleza? No hay que culpar a la naturaleza. Muchas veces no, la naturaleza castiga, no, nosotros mismos retamos. El humano se considera superior, se considera propietario de la naturaleza, la destruye, le rompe el equilibrio, y después que la naturaleza responde para buscar su equilibrio, decimos que la naturaleza es mala, hay que destruirla. Y si estamos buscando de pronto riqueza, vamos a destruir los árboles, vamos a destruir los cerros, vamos a destruir todo lo que está ahí para buscar riqueza. Entonces eso tampoco no es bueno. Entonces hay que buscar la manera de preservar. Entonces estamos en un momento fuerte de lucha, y todo esto a través del centro de estudio hemos estado agrupando, tanto en la parte espiritual, en la parte natural, en la parte cósmica y humana. En la parte humana es lo que es los elementos de la educación, pues. O sea, en la educación tenemos que dar duro, fuerte, luchar fuerte, porque tenemos que romper con toda esta educación colonialista, que muchas veces nos declaramos liberadores de una educación liberadora, y resulta que somos más colonialistas que Colón. Bueno, este programa fue gracias a salió por a ustedes, llegó a ustedes por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, director de la Oficina de Participación Ciudadana José Perales, plataforma de transmisión Seno FM Radio, somos Asamblea Radio, canal de YouTube, somos Asamblea Radio, redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, Facebook, Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad de su programa ¿De qué educación estamos hablando? Muchísimas gracias, doctor.